Muy buenos días a todos los que están acompañando hoy. Bienvenidos al tercer día de nuestro evento, el simposio, tercer simposio Avances en Investigación de Nuevos Compuestos contra Enfermedades Crónico-Generativas e Infectocontagiosas, un evento que es patrocinado, apoyado y organizado por el Cuerpo Académico UDG CA 946, el Departamento de Microbiología y Patología del CUCS, Universidad de Guadalajara, y también apoyada por el CUESIJAL, en este caso, y obviamente por la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, si estamos preparados, vamos a empezar nuestra primera ponencia del día de hoy. En este caso, permítanme presentar a nuestra invitada de hoy, una investigadora muy prolífica y muy importante para nosotros. Bueno, la doctora Laura Leticia Valdés Velázquez, yo la conocí de chiquita, entonces era una niña en ese tiempo. Le indujimos al vicio de la ciencia. No sé si bueno para bien o para mal, pero aquí está ya, y ha sido, según desde mi punto de vista, muy productivo, ¿no? Nomás déjame leerles un poco de su semblanza. La doctora Laura Leticia Valdés Velázquez obtuvo su licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Colima, realizó la maestría y el doctorado en Genética Humana en la Universidad de Guadalajara, ha realizado estancias postdoctorales y un año sabático en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, donde fundó el Laboratorio de Productos Biológicos dedicado al estudio de moléculas como el ADN, ARN, péptidos y proteínas. Cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Por más de una década ha liderado investigaciones en el campo de la investigación científica en áreas de las ciencias médicas, en la disciplina de genética y bioquímica, y últimamente se ha dedicado a la caracterización, purificación y bioevaluación de componentes de veneno de animales utilizando metodologías de alta eficiencia como la proteómica y la transcriptómica, con el objetivo de identificar los blancos de acción de los diversos componentes del veneno con potencial aplicación biotecnológica. Ha publicado artículos científicos indizados y capítulos de libro, y ha contribuido con la formación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y postdoctorado. También ha obtenido financiamiento para proyectos de investigación en convocatorias del extranjero con la CICEP e interna de la Universidad de Colima, y participa con comités editoriales de revistas científicas, y ha participado en actividades de divulgación científica como el famoso Periplo por la Ciencia, del cual también es colaborador y patrocinador de este evento. 2 veces, ¿verdad? Ah, sí, pues y es cliente de aquí. Pues los dejo con ustedes, nomás déjame ponerles la presentación. Y su tema versa sobre estudios de venenos en la búsqueda de aplicaciones terapéuticas, neoplasias y mal de Parkinson. Pues muchas gracias, Laura, por acompañarnos, y pues el micrófono es tuyo, y aquí el que tú quieras trabajar, aquí estamos, ¿sale? Perdón, ¿eh? Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Realmente, como lo dijo el doctor Leonardo, él es el culpable que yo esté aquí, porque si no hubiera sido por él, pues yo no hubiera agarrado la carrera de la investigación, ¿no? Que muy contenta estoy por eso. Bueno, pues vamos a comenzar. En realidad, pues yo, como lo comentó en mi presentación, pues yo hice el doctorado en genética. Y pues lo que les vengo a presentar es de otra área totalmente diferente. Yo creo que el doctorado te da las bases para que puedas tener la capacidad de poder hacer otros proyectos, de poder aprender otras técnicas y pues poderte meter en otro rollo, como en este caso yo lo hice, de meterme en la bioquímica, ¿no? Y bueno, sí me costó, obviamente, mucho trabajo, muchos años de estudio, muchos años de estar yendo a entrenarme en nuevas técnicas, pero bueno, pues es lo que les vengo a contar, y sobre todo les vengo a contar lo que hace todo un grupo de investigación, porque la verdad es que
no soy yo ni somos nada más la Universidad de Colima, ¿no? Sino que hay una interacción multidisciplinaria con otras universidades, con otros grupos de investigación para poder lograr lo que nosotros vamos a presentar en este momento. Bueno, entonces vamos a hablar, bueno, primero quiero presentarles el laboratorio donde estamos trabajando. Es un laboratorio que está dedicado al estudio de biomoléculas como el ADN, el ARN, proteínas, péptidos y últimamente pues venenos y obviamente pues aplicados a células. Nosotros estamos estudiando veneno de alacrán principalmente, que es lo que más les voy a presentar en esta presentación, y también estamos estudiando el veneno de un lagarto endémico de Colima, es el Heloderma horridum horridum, y bueno, estamos trabajando también con veneno de serpientes, aunque como ya es demasiada información que hay, pues la verdad la hemos estado dejando un poquito. Sí hemos tenido algunos proyectos de licenciatura, pero podemos decir que lo fuerte de nosotros ha sido el veneno de alacrán. Nosotros nos dedicamos a aislar y caracterizar bioquímicamente. Realmente, cuando yo llegué a la Universidad de Colima, pues de haber estado en un lugar donde pues tenía a la mano pacientes, pues llego a Colima y pues lo que tengo a la mano son alacranes, porque pues ahora sí que en el Coquimatlán, donde está este laboratorio, pues lo que abundaban eran los alacranes. Entonces, bueno, pues uno tuvo que cambiar ahora sí que el objeto de estudio. Y pues en ese momento no había mucha información de las especies que habitaban en el estado. Entonces, nuestra contribución más fuerte pues ha sido la caracterización de los venenos de las especies. Primero ver qué especies eran, ¿no? Y después caracterizar estos venenos. Entonces, por eso lo remarco en amarillo, porque ha sido lo más fuerte que hemos hecho nosotros. Una vez que nosotros caracterizamos, pues entonces ahora sí es evaluar estos componentes, sobre todo los péptidos antimicrobianos, los hemos evaluado componentes en células tumorales, hemos evaluado porque muchos de estos componentes pues son toxinas que se adhieren a canales de sodio, de potasio, de cloro, de calcio. Entonces, pues es hacer electrofisiología de estas toxinas. Hemos evaluado también componentes que tienen un efecto insecticida, y así también, que es lo que vamos a abordar ahora, es evaluar algunos de estos componentes de venenos en la enfermedad de Parkinson, y obesidad y diabetes. Bueno, voy a comenzar entonces a platicarles sobre qué es el veneno. Yo creo que a lo mejor sí ya conocen qué es el veneno, pero lo que sí quiero decir es que es una mezcla, un compuesto, un biofluido que tiene una gran cantidad de componentes, ¿sí? Componentes que sobre todo, ya no sé dónde es, aquí. Es aquí, ¿eh? Componentes sobre todo de origen proteico, sobre todo tenemos péptidos, que son las toxinas, también tenemos enzimas, y tenemos otra gran cantidad de componentes. Lo último que se ha encontrado hasta ahorita pues son este tipo de componentes que no son de compuestos orgánicos, las benzoquinonas. Nosotros hemos encontrado otro tipo de compuestos también que no son de tipo proteico. Entonces, es una mezcla que está, pues ahora sí, compuesta de un montón de moléculas distintas, ¿sí? Como aquí dice, el veneno es una de las grandes paradojas de la naturaleza y está diseñada para matar rápida y eficientemente. Pero así como tiene esas características, también muchos de estos compuestos son compuestos bioactivos que tienen un potencial uso terapéutico. Muchos de estos componentes se han usado ya como antimicrobianos, como antipilépticos, como antimaláricos, anticancerígenos, analgésicos, entre otros.
Es por eso que nosotros, pues nos da la idea de querer saber qué tiene y cómo podemos usarlo. ¿Dónde se encuentra este veneno? Bueno, este veneno es producido por un tejido especializado, como lo es una glándula que en diferentes animales pues se va a encontrar en diferentes partes. Por ejemplo, dentro de los animales acuáticos, la glándula se encuentra, por ejemplo, en lo que es el cono, el caracol, y se encuentra en un diente ranular, es un tubérculo que tiene, que sale de este caracol, y ahí tiene su veneno. En el caso de las anémonas, en un opérculo, pues ahí tiene su veneno. En el caso de algunos peces, por ejemplo, esto es bien chistoso, ¿no? El veneno lo tiene en el hígado y en el ovario. Y uno diría, bueno, pues no pasa nada, el problema es que se lo comen. Se comen este tipo es el pez globo, y es la clásica tetrodotoxina que está en este tipo de órganos, y tienen que buscar pues pececitos crías para podérselo comer, porque lo preparan en Japón en un platillo muy, muy delicioso. Yo no lo he comido, pero eso dice, ¿no? Otro tipo de animales, no sé, ya no avanza. Un poco, bueno, se los voy platicando. El ornitorrinco, tiene un espolón y ahí tiene su glándula venenosa. ¿Perdón? Sí. El alacrán lo tiene en una parte muy especial, que es el aguijón, que es al final de su cola. Lo que es, por ejemplo, las serpientes, pues su veneno lo tienen las glándulas carótidas, y pues sale por sus colmillos. En el caso del lagarto, lo tiene en la mandíbula, entonces el veneno se secreta cuando muerde a su presa, y de esa manera rasga la piel, y por ahí está sacando el veneno por la boca. Entonces por ahí puede entrar este veneno. Las arañas, por ejemplo, su veneno lo sacan por la boca, los quelíceros, y bueno, pues ahora sí que estas glándulas se encuentran en diferente parte en los diferentes animales. ¿Y por qué la importancia de estudiar venenos? Y es que aquí voy a aparecer que los quiero convencer, la verdad es muy, muy interesante. De los 200 millones de biomoléculas que se estiman que hay en estos venenos, apenas se ha estudiado el 2%. O sea, solamente 1000 moléculas de estos componentes son estudiados. Entonces, pues hay mucho, mucho que hacer aquí en este tipo de componentes. Algunas de estas toxinas, pues son obviamente de importancia médica, entonces es importante estudiarlo para producir antivenenos, ¿no? Sus mecanismos de acción también nos sirven para conocer la biología de los canales iónicos, los mecanismos de estos canales iónicos. Y una cosa bien, bien interesante es que como son componentes, sobre todo les decía yo, la mayor parte de estos componentes son de tipo proteico, pues tienen dianas muy establecidas. Entonces se ajustan de manera muy específica a un receptor, lo que hace a este tipo de componentes que sea altamente específico y selectivo a su target. Los componentes del veneno, además, son fáciles de tener en el laboratorio, ya que son pues, componentes, algunos de estos pequeñitos, sobre todo las toxinas, y tienen puentes disulfuro, lo que lo puede hacer muy estable al ambiente. Entonces es muy fácil de poder manejarlos en el laboratorio.
Además de esto, estos componentes tienen diferentes afinidades en las especies. Entonces nosotros podemos también utilizar algunos de estos componentes como insecticidas, o sea, contra insectos o contra otro tipo de plaga, porque tienen esa afinidad distinta. Bueno, la FDA ha aprobado ya estos medicamentos que son exitosos, que son derivados de los venenos. El más común, el más conocido, pues es el captopril, que ha dejado ganancias billonarias. Y en este caso, pues este tipo de medicamentos, ustedes lo saben, pues es útil para lo que es la hipertensión y la falla cardíaca congestiva. La eftifiapida es una desintegrina y esta se ha usado para reducir la formación de coágulos. Otro medicamento exitoso es el sinocotide, el cual es un potente analgésico y alivia el dolor crónico, y este es derivado del caracol marino, Conus magnus. La exenatida, esta es de las últimas y también ha sido un hit, y ayer el doctor Huerta lo comentaba, ¿no? Este es un medicamento que se ha utilizado en diabetes tipo 2 y pues que también apoya a lo que es Alzheimer y esquizofrenia. ¿Sí? Y este es derivada del monstruo de Gila, que también es un geloderma. Nosotros estamos estudiando el pariente del monstruo de Gila, que es el geloderma horridum horridum. Bien. Les voy a comentar un poco de la estrategia general de trabajo que nosotros hemos venido haciendo, en el cual pues nosotros hemos utilizado metodologías de alta eficiencia como es la transcriptómica y la proteómica para poder determinar y caracterizar todos estos componentes que encontramos dentro del veneno. Entonces, si nosotros queremos hacer un transcriptoma, pues nosotros lo que hacemos es obtenemos tejido, en este caso el tejido, pues donde está el veneno es la glándula. En el caso del alacrán, pues obtenemos los telsons, y en el caso de lo que es el geloderma, pues hemos hecho biopsias de tejido de lo que es la mandíbula, que es donde se encuentra este veneno. Una vez que nosotros obtenemos ese tejido, pues extraemos el ARN, posteriormente ese ARN lo convertimos a ADN complementario, y de esta manera nosotros tenemos una librería de secuencias que las analizamos mediante bioinformática. De esta manera nosotros podemos obtener cuáles son esos componentes proteicos que contiene la glándula venenosa. Por otro lado, el proteoma, bueno, nosotros en este caso obtenemos el veneno. Hace un momento comentaba que pues, para nosotros recolectar estos alacranes, pues tenemos que hacerlo de noche, y mediante lámparas UV, nosotros es la manera más fácil en que podemos localizar estos alacranes. Entonces, muchas veces tenemos que irnos a acampar a donde vayamos a hacer la recolecta para empezar a recolectar en la noche. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos una gran cantidad de alacranes en el laboratorio, pues entonces nosotros obtenemos el veneno, y este veneno pues lo vamos a purificar mediante metodologías de cromatografía, utilizando exclusión molecular, intercambio iónico, HPLC, y de esta manera pues nosotros aislamos y purificamos cada componente proteico que está en este veneno. Una vez que nosotros tenemos esa molécula ya caracterizada y aislada, pues entonces ahora sí nosotros procedemos a hacer los estudios biológicos. Y es ahí donde nosotros hemos evaluado en bacterias, hemos evaluado en células con cáncer, y hemos evaluado en diferentes especies, precisamente para determinar la afinidad de estos compuestos en las diferentes especies, determinando una DL50 también para saber, en el caso de las toxinas, qué tan tóxicos son. Voy a hablar un poco de lo que es la transcriptómica. La transcriptómica, bueno, pues es un conjunto de transcritos, que ya lo comentaba, pues son de ARN y son pues de un tejido especial, en este caso de la glándula,
y que, bueno, pues van a determinar la condición fisiológica específica de ese tejido. Actualmente, solamente en todo el mundo ha habido 41 transcriptomas, de los cuales de la especie tóxica, que es la especie Centruroides, solamente se han determinado 5 transcriptomas de especies tóxicas que habitan en México. ¿Sí? En México la especie tóxica es Centruroides, de los cuales nosotros pues nos hemos encargado de caracterizar el Centruroides tecomanus, Centruroides hirsutipalpus, y bueno, no está aquí, pero también el Centruroides posani es el último que realizamos. Entonces son los transcriptomas que, bueno, nosotros hemos realizado. De estos hemos encontrado, por ahí se tenía conocimiento que el alacrán más tóxico está en Durango, es lo que se dice, ¿no? Pero con estos análisis transcriptómicos nosotros hemos determinado que tenemos en Colima las especies más tóxicas. ¿Por qué tóxicas? Porque tienen una gran cantidad de toxinas de sodio, que son las que van a llevar a la sintomatología del envenenamiento por este tipo de alacranes. La proteómica también es una metodología en la cual estudia a gran escala lo que son las propiedades de las proteínas, esto para darnos una idea, una visión global de cómo está este tipo de proteína representada en los procesos celulares celulares y, bueno, en todo caso de enfermedades. También nosotros hemos determinado, bueno, ahí también de todo el mundo hay 24 proteomas de alacranes, de los cuales también nosotros hemos contribuido con el proteoma del Centruroides tecomanus, con el Centruroides hirsutipalpus y el Centruroides posani. Dentro de las familias de los componentes proteicos que existen en este veneno, les decía yo, el componente más abundante y el que ha sido de más interés para estudiar, pues son las toxinas. Las toxinas, pues su función es modular o bloquear un canal, ¿sí? Un canal de sodio, un canal de potasio, un canal de cloro. Algunas de estas toxinas se han caracterizado que tienen un efecto antitumoral, como es esta, ella no lo puedo mover, esta toxina, que se ha visto que ya tiene un efecto antitumoral. Otro tipo de componentes son las enzimas. Las enzimas tienen función principalmente de degradar proteínas y abrir paso a las toxinas. Dentro del veneno es lo que hace, ¿no? Abrir paso a que las toxinas, que son los componentes principales, lleguen al sitio donde se encuentran estos canales. Bueno, los que buscan, en el caso del veneno de alacrán, pues son neurotoxinas que buscan neuronas. En este caso, uno de los ejemplos, pues, son la batrozobin, es un trombolítico y pues, se ha usado, pues, para degradar trombos. Otros componentes también muy importantes son los péptidos antimicrobianos, los cuales, pues, ahorita con los problemas que hay de resistencia antibacteriana, pues, ahora sí que son bastante interesantes, pues, para este tipo de problemática. En este caso también ya se ha identificado un componente, pues, generalmente todas estas proteínas son de alacranes chinos, ahora sí que ya saben que los chinos nos ganan en todo, entonces son los que tienen más avances en ese sentido, y también se ha caracterizado una proteína, un péptido antimicrobiano que tiene efecto contra hepatitis C. Hay otros componentes como los inhibidores de proteasas que también inhiben enzimas y que también se ha visto que tienen una importante función en impedir la degradación de otras proteínas. Y tenemos por último
una gran cantidad de componentes que hasta la fecha no tenemos la función, qué es lo que hacen. Son caracterizados como componentes proteicos, pero no sabemos cuál es la función que está en el veneno y tampoco sabemos cómo se produce. Y que ahí pues es ahora sí que un nicho de oportunidad de estudio. Bien, estos componentes, toda esta mezcla de componentes que está dentro. Ay, voy a tomar esta agüita. Aquí ya. Bueno, todos estos componentes a la hora de que llegan a picar a un individuo, pues van a generar diversos síntomas. En este esquema que hizo una alumna, pues se ve especificado cuáles son los diferentes síntomas y signos que representan cada componente. Por ejemplo, las toxinas, pues van a ser las encargadas de generar la inflamación, las encargadas de generar las arritmias, lo que es el dolor, el mareo, la confusión, aumento de la presión arterial, es las encargadas de generar la tormenta autonómica. De repente se me traba la traba. ¿Por qué? Porque hay una gran liberación de catecolaminas aquí y estas son las que van a llevar a generar toda esta sintomatología. Por otro lado, están las enzimas, en este caso están las proteasas, está una monoxidasa, la hialuronidasa, metaloproteasas, que se ha visto que van a intervenir en lo que es la parálisis muscular. Les decía yo, las enzimas son las que ayudan a las toxinas a llevar, a hacer los principales signos, ¿no? Pero también se ha visto que están involucradas en necrosis, en pancreatitis, pacientes con envenenamiento posteriormente llegan a tener pancreatitis. Entonces, los responsables de estos síntomas son las enzimas. Dentro de estas enzimas también hay fosfolipasas, que también están involucradas en la inflamación, pueden también generar alergia, un choque anafiláctico, sobre todo las derivadas de algunas arañas, y bueno, pues van a inducir la respuesta de las inmunoglobulinas G y E. Entonces, pues ahora sí que es todo un estuche de monerías este veneno, porque pues va a ocasionar toda esta sintomatología, que es algo de lo cual estamos tratando de investigar cuál es la función de estos componentes, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar a hablarles de los resultados que hemos nosotros tenido con el estudio de venenos. Y bueno, este es uno de los artículos que ahorita está en Galera, todavía está ya próximo a salir. Yo se los quise poner porque es con el trabajo con el que yo empecé con el estudio de alacranes, porque la primera tarea era saber qué especies había en Colima, ¿sí? Y entonces, bueno, aplicando el conocimiento de la genética, pues nosotros caracterizamos varios genes de mitocondriales y ribosomales para determinar las especies que existían en el estado. Esto nos llevó a encontrar diferentes especies nuevas. Dentro de estas especies apenas hemos reportado una. No es tan fácil porque también ocupamos aquí, como les decía, pues son estudios multidisciplinarios donde también tenemos nosotros que tener el apoyo de taxónomos. Este estudio fue realizado con un taxónomo, el cual pues nos apoyan a determinar qué especies hay y qué especies están consideradas dentro de la familia tóxica y cuáles especies no son considerados tóxicos para el humano. Y bueno, pues voy a comenzar a hablarles de la especie que más hemos estudiado, la especie Centruroides tecomanus. Este tipo de alacrán es la que más hemos estudiado porque tenemos más oportunidad de tener este tipo de alacrán. Y bueno, nosotros comenzamos primero a hacer una cromatografía
en la cual nosotros identificamos varios picos de los componentes que tenía este veneno. Nosotros, para estudiarlo más fácil, pues dividimos todos estos picos en diferentes fracciones, ahora sí que de la 1 a la 12. Y entonces nos dimos a la tarea de probarlo primeramente en las diferentes especies, y observamos que algunas de estas fracciones son pues letales en todas las especies. Nosotros estudiamos lo que es el camarón de agua dulce, que es el lacosil, estudiamos en grillos y estudiamos en el ratón. Y entonces observamos que sí, había componentes bastante tóxicos porque eran letales en todas las especies, pero algo muy interesante es que nosotros de aquí encontramos que había algunos componentes que eran tóxicos para grillos y no eran tóxicos para humanos, de lo cual nosotros nos pareció muy interesante, desdoblamos una de estas fracciones, que es la fracción 7, y interesantemente encontramos que uno de estos componentes eran tóxicos solamente para grillos, lo cual nos dio la idea de buscar la manera de que estos componentes podían servir como insecticidas. De ahí que un alumno, en un proyecto de doctorado, aisló como tal estos componentes con esa actividad insecticida y lo probó en diferentes insectos, diferentes plagas de cultivo. También nosotros hicimos un transcriptoma, del cual pues comprobamos que este alacrán es tóxico, el 53% de su veneno son toxinas, y bueno, vimos que tenía otros componentes como péptidos antimicrobianos, tenía componentes que no tenían una función definida. Lo que les venía diciendo, hay componentes que hasta la fecha no se sabe qué onda con estos componentes, cuál es su función. Otra de las cosas que hicimos con este veneno, nosotros lo probamos en neuronas de núcleo supraquiasmático, el cual nosotros vimos, esto para saber si tenía afinidad con neuronas, qué tipo de neuronas. Y entonces vimos que tenía una implicación en lo que es el disparo espontáneo, el cual pues con la toxina pues se veía aumentado. Y también vimos que exactamente el tipo de canal 1.6 es el que se veía afectado con un potencial más negativo. Entonces, nosotros con esto pudimos comprobar que este tipo de toxinas pues tenía una implicación en este tipo de neuronas. Otro de los alacranes que estudiamos es un alacrán que es endémico de un pueblo de Colima que se llama Minatitlán. Es uno de los alacranes que cuando, nosotros pensábamos que ya teníamos el alacrán más tóxico, pues a la hora de estudiar nos dimos con la sorpresa que hasta la fecha era ahora el alacrán más tóxico. Y esto por la cantidad. Primero nosotros hicimos un proteoma y nosotros determinamos pues que había una gran cantidad de componentes en este tamaño, tamaño de peso molecular, que pues corresponde a las toxinas. Después nosotros lo que hicimos pues fue hacer el análisis transcriptómico y pues con esto comprobamos que hay una gran cantidad de toxinas de sodio que representa todo el veneno. En este tipo de estudios nosotros pudimos aislar una toxina de sodio y pudimos también aislar un péptido muy interesante. Nosotros le llamamos péptido huérfano. ¿Sí? Es un componente muy pequeñito y que no sabemos su función. ¿Sí? Pero que quisimos determinarlo y saber, qué onda con este péptido. Más adelante les voy a platicar que ya hemos encontrado una posible función. Bien. Posteriormente, otro de los alacranes, y fue de las especies que nosotros encontramos en ese primer estudio que hicimos para caracterizar especies,
es el alacrán Centruroides posani. De hecho, le quisimos dar el nombre de posani por el doctor Lurival Posani, que nos ha apoyado mucho en este tipo de estudios. Y bueno, pues decidimos darle ese nombre, ¿no? Bueno, este es un alacrán muy, muy pequeñito. Está también ubicado en una sierra. Para poder recolectarlo, nosotros tenemos que pues tener varias horas de camino y pues subir a varios metros de altura a un cerro para nosotros encontrarlo. Ha sido muy complicado encontrar por eso no se había caracterizado, yo creo, porque fue muy difícil, es muy difícil encontrarlo, pero nos llevamos las sorpresas. Y ya habíamos dicho que teníamos el más tóxico, bueno, pues nos dijo, fíjate que ahí te voy, porque ahora está en el top de los más tóxicos. Tiene una gran cantidad de toxinas, mucho más de los otros venenos que hemos caracterizado. Por eso les digo que en Colima tenemos los alacranes más tóxicos. Este fue un proyecto del doctorado en Ciencias Químicas de la alumna Elizabeth García, y bueno, pues ella fue la que se encargó de hacer este transcriptoma, y este proteoma ya actualmente pues ya es recientemente titulada. Hasta aquí hemos hablado de los alacranes que son tóxicos, y como les decía en un principio, otros de los alacranes que nosotros hemos encontrado son no tóxicos para mamíferos, son los del género Plypholis. Y este tipo de alacranes pues son aún más interesantes, porque si no son tóxicos para el humano, pues nosotros podemos usar algunos de estos componentes como fármacos, ¿sí? Y ya de este componente también se ha caracterizado transcriptomas de las dos especies más comunes en Colima, es el Torelius atros y el Torelius intrepidus. De estos alacranes, son unos alacranes grandototes, que de verlos pues asustan, pero no son tóxicos, ¿no? Realmente los que son tóxicos son pequeñitos, así que dicen pequeño pero picoso, y este tipo de alacranes nosotros hemos ya caracterizado algunos péptidos antimicrobianos. Ahorita un estudiante se ha estado encargando de evaluar estos péptidos antimicrobianos y haciendo análogos a estos péptidos. Ustedes saben, los péptidos antimicrobianos, su función es unirse, genera una muy fuerte interacción electrostática con las membranas de las bacterias, y en este caso, pues, este alumno está buscando, ahora sí que la combinación con péptidos análogos que pudiera tener más fortaleza en esa interacción electrostática. Recientemente, este alumno, la semana pasada se acaba de doctorar con un proyecto en el cual estudió el veneno, este veneno de este alacrán, y él encontró, es el primer alacrán que encontró. Ahí sí nos puso jaque, porque nosotros, dedicados a estudiar proteínas, de repente encontramos una gran cantidad de compuestos que no eran de origen proteico. Entonces tuvimos que recurrir a otras metodologías para poder elucidar compuestos de tipo indolaminas, que son este tipo, y bueno, pues es un hallazgo muy importante, porque son los primeros, estos compuestos no se habían determinado en otros alacranes. Son compuestos que ahorita la siguiente les voy a platicar. Uno de estos compuestos es la serotonina. Ustedes saben, la serotonina pues es la hormona de la felicidad de los humanos. Y dice uno, pues, ¿qué está haciendo en un veneno, no? Bueno, en el caso de los venenos, este tipo de serotonina, porque sí se ha encontrado en serpiente y en el cono, causa parálisis, causa vasodilatación, y también esto favorece
a un dolor violento, ¿sí? Lo cual, pues, sus funciones dentro del veneno son muy opuestas a lo que en los humanos está presentándose, y en el caso del veneno, pues, es, ¿para qué? Pues para poder apoyar a lo que son los otros componentes, que son las toxinas, ¿no? Otro de los componentes es la metilserotonina. Pues es un agonista de los receptores de serotonina, y bueno, pues se ha visto, se ha encontrado en sapos y se ha encontrado en una planta que incluso se utiliza para los bochornos de la menopausia. Y este tipo de compuesto, pues se ha visto que es antagonista de los receptores de serotonina, lo cual podría estar involucrado en lo que es depresión, Alzheimer, ansiedad, esquizofrenia, migraña. Entonces, estas son unas increíbles opciones para estudiar y que podrían utilizarse en este tipo de enfermedades. Otro compuesto, también de tipo indolamina, es la bufotenidina. Este tipo de compuesto también se ha encontrado en lo que son los sapos y también en cítricos. Y pues es un compuesto que se ha visto que tiene un efecto hipertensivo, puede tener un efecto de tipo analgésico y una actividad neuronal. Entonces, son compuestos que nosotros no los hemos estudiado, les digo, son compuestos que nosotros hemos encontrado dentro de los venenos, pero bueno, son ahora sí que opciones de estudio. Bien. Y como a mí me dijeron que querían que les hablara de cómo hemos aplicado estos compuestos en estudios de células cancerígenas, pues bueno, también hemos tenido algunos estudios que ya hemos publicado, otros pues están todavía en proceso, pero bueno, más o menos les voy a platicar. ¿Cuál es la idea de estudiar estos compuestos en lo que es cáncer? Bueno, pues como este tipo de proteínas, ya lo había dicho en un inicio, tienen una función muy selectiva y específica dentro de un receptor, pues entonces esto nos lleva a que puede llevar a la muerte celular y apoptosis en un tumor. Y ya hay estudios, por eso es que también nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando con nuestros venenos, no? Y ya hay estudios de toxinas que se han encontrado que tienen un efecto en glioma, por ejemplo. Esto es una clorotoxina. También se ha visto que hay células tumorales que expresan un canal de potasio, del cual hay venenos que tienen toxinas específicas para ese tipo de canal, lo cual pues a la hora de tener ese encuentro pues puede llegar a atacar a la célula. Y bueno, algo muy conocido, no sé si ustedes ya lo han oído, es el muy conocido de Cuba, el Expoazul, que se utiliza dentro de algunos cánceres. Y en este caso, bueno, costó mucho trabajo encontrar literatura como tal científica, porque se utiliza en la medicina alternativa. Sin embargo, se encontró pues que sí hay un estudio, pero en este caso, este tipo de alacrán no tiene afinidad a humanos. Por tanto, sus toxinas, sus toxinas no tendrían implicación dentro de los receptores de los canales de los mamíferos. ¿Sí? Ahí más bien en este tipo de casos se presume que podría ser una función inmunomodular. Nosotros hemos estudiado lo que es el veneno del Centruroides tecomanus. Si recuerdan, en aquel estudio donde les decía que nosotros fraccionamos estos componentes, pues nosotros evaluamos todas estas fracciones en lo que son la línea celular de carcinoma, de la línea celular Gila, lo que es el JUTI y lo que es Yurkat. Y nosotros sí encontramos que había una de estas fracciones
que es esta, la fracción 12, que tenía un efecto interesante en la inhibición de la proliferación celular. Entonces, nos dedicamos a desdoblar esta fracción y fue que nos metimos en camisa de 11 varas. Ahorita les cuento por qué. Bueno, esta es una imagen nada más para mostrarle el efecto apoptótico que tiene con la toxina. Esto es sin la toxina y esto es con la toxina. Entonces, de que tiene un efecto apoptótico, lo tiene. Entonces, nos dedicamos a determinar qué tenía esa fracción 12. Nosotros pensamos, porque está dentro de las moléculas pequeñitas del veneno, dentro de todos esos picos que vieron, pues está dentro de las moléculas pequeñitas. Pues nosotros vimos que no era una molécula tan pequeñita, que era una enzima, y en este caso era una metaloproteasa. Entonces, no, ahora sí que nos quedamos así con la incógnita de qué está pasando aquí, como una metaloproteasa podría tener esa función. Y es algo que, bueno, es proyecto doctoral del alumno Iván de la Cruz y bueno, pues todavía estamos en proceso de publicarlo. Actualmente el alumno Hermenegildo Salazar, que es del doctorado en Ciencias Médicas, está estudiando el veneno Centruroides subtipalpus, también con la misma idea de que algunos de estos componentes pequeñitos pudiera tener un efecto importante en células cancerígenas. Y bueno, pues en este caso nosotros lo probamos en células de glioma, y interesantemente también se encontró pues, que hay un efecto en la inhibición de la viabilidad celular. Es una fracción igualmente, este alumno se ha encargado de desdoblar esa fracción y oh sorpresa que dentro de esa fracción encontramos aquel péptido huérfano que nos encontramos por ahí dentro de las caracterizaciones. Entonces, este péptido pues ya estamos viendo que sí podría tener una función. En otro alacrán, que es el Centruroides limpidus, es un alacrán que está por allá, por el Estado de México, Cuernavaca, Morelos. Entonces, es igualito al péptido que nosotros tenemos, el cambio solamente es de una glutamina por una tirosina, y pues bueno, pues pareciera que podría estar generando la función. Y bueno, pasando lo que es la enfermedad de Parkinson, pues también es un proyecto de una alumna del doctorado en Ciencias Médicas. Ya hace tiempo que se trabajó con esta aplicación. En este caso, bueno, quiero dar la introducción de este padecimiento, que ya, bueno, todos lo conocen, es un padecimiento neurogenerativo, en el cual pues hay una baja de la cantidad de dopamina, y esta dopamina pues, esa poca dopamina pues ya no llega a lo que es el estriado, a todo el sistema neuronal, y por tanto pues lleva a generar pues la dopamina funciona como un inhibidor y la acetilcolina como un activador colinérgico. Entonces, al ver una disminución de dopamina, pues se van a presentar picos de hiperactividad colinérgica, lo que va a llevar pues a que el paciente pueda presentar esos temblores, esos picos en cuestión de la actividad colinérgica. Entonces, en este sentido, nosotros vimos que en otros estudios que había toxinas de sodio que se encargaban de estimular la descarga de neurotransmisores, como lo había dicho en un principio, ¿no? Este tipo de toxinas pues van a generar la liberación de catecolaminas, y entonces nosotros decidimos que podíamos estudiarlo con nuestra toxina de sodio más estudiada del Centruroides tecomanus,
que es la CT1A. Y en este caso nosotros vimos que sí, que efectivamente tenía un efecto. Pero bueno, antes de pasar al resultado, disculpen, les voy a dar una idea de cómo se hizo. Fue un estudio bastante complejo. Este estudio se realizó con la doctora Silvia López, que está aquí en la UDG, en el CUSBA, y bueno, ella fue la que nos apoyó precisamente a poder medir la dopamina dentro del cerebro, porque pues para poder incrustar una cánula dentro del cerebro del ratón, pues era algo un tanto complicado. Entonces lo que primero se hizo fue la denervación dopaminérgica, después se comprobó con una prueba de giro y después ya se implantó esa cánula y de esa manera se hizo la microdiálisis para cuantificar lo que es la dopamina. En este caso, se obtuvo que ciertamente cuando teníamos y se inyectaba la toxina, había picos que elevaban la cantidad de dopamina con respecto al control. Entonces, lo cual esto es indicativo que este tipo de toxina podría tener un efecto en el impulso eléctrico de la liberación de dopamina. Entonces, es un estudio que está ahorita en preparación de publicación y que, bueno, esperamos pronto salga publicado. Y bueno, les decía yo que también estudiamos, aparte de alacranes, estudiamos otro tipo de venenos, en este caso es el veneno del Heloderma, en el cual también se hizo un análisis transcriptómico y proteómico. Esto fue derivado del proyecto doctoral de la doctora, ya es titulada, la doctora Gisela Lino, y del cual pues también se encontró algo también bastante interesante. En este caso se encontraron bastantes proteínas de tipo enzimático, algunas proteínas que no se habían encontrado en venenos, como la 5-nucleotidasa, algunos natriuréticos, y como les recordaré, algunos de estos componentes, como las hexendinas, son las que actualmente se utilizan como antidiabético. Entonces, nosotros también, nada más que estas hexendinas son del pariente de este Heloderma, que es el monstruo de Gila. En este caso, son otro tipo de hexendinas, y también estamos nosotros probándolas en lo que son modelos de obesidad y de hiperglicemia. Y también algunos de estos componentes, porque también en este análisis transcriptómico se encontró una gran cantidad de péptidos antimicrobianos, y bueno, pues también hay una alumna de doctorado que está probando estos péptidos derivados de estos venenos. Entonces, pues hasta ahorita es lo que nosotros hemos realizado, pues es nuestro fuerte, pues ha sido la caracterización bioquímica de los venenos. Dentro de esto, pues es la caracterización del Centruroides tecomanus, Centruroides hirsutipalpus, Centruroides posani, y también hemos caracterizado algunos componentes no proteicos, sobre todo de lo que es el Torelius cristimanus, y encontrando algunos péptidos antimicrobianos. También se ha evaluado una evaluación biológica completa de Centruroides tecomanus, donde se evaluó en animales, en las diferentes especies, en células cancerígenas y en lo que es neurona. Se ha evaluado algunos de los componentes en carcinoma cervical, en glioma, y se ha encontrado que algunas de una enzima que es la responsable de esa acción anticancerígena. También se ha determinado el efecto en neuronas dopaminérgicas de las toxinas CT1A en ratas inducidas con la enfermedad de Parkinson. Y bueno, hemos encontrado una gran cantidad de moléculas derivadas de estos venenos que podrían ser usadas como potenciales usos terapéuticos y biotecnológicos. Entonces, pues ahora sí que estamos abiertos a colaboración. Como les dije en un principio, la ciencia es multidisciplinaria, no podemos nosotros quedarnos con solamente una técnica, un doctorado. En realidad nosotros tenemos que buscar
pues para poder seguir avanzando esas colaboraciones. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura. Ya se me había dado el nombre. Hola, Laura. Tenemos un poco corto de tiempo, pero creo que podemos hacer algunas preguntas del público y algunas preguntas de internet. ¿Puede pasar el micrófono al doctor, por favor? ¿África o aquí? África. ¿Se viene? Aquí no. Sí. Ay, perdón. Perdón. ¿Sí se escucha bien? Sí. No, pues buenos días, doctora. Muchas gracias por la explicación. La verdad es que está muy interesante, pues ahora sí todo. Pues sabemos bien que la biodiversidad de este tipo de artrópodos de importancia médico-toxicológica pues varía aquí pues en México, ¿no? Entonces yo tengo una duda, doctora, en cuestión, por ejemplo, a lo mejor está como fuera en relación a los alacranes, por ejemplo, pero yo he escuchado mucho y pues yo creo que muchos en general aquí pues ya lo han escuchado acerca del Ricinus, el Ricinus communis, o la famosa planta esta, no me acuerdo cómo se le conoce, pero yo sí he escuchado que, o no sé usted, por ejemplo, si se ha estudiado la relación entre los componentes que tiene la ricina, o bueno, el ricino, pues la semilla del ricino, como un potencial también terapéutico en base a la experiencia que ha tenido usted en sus investigaciones. La verdad es que con plantas no me he metido. Nosotros que vamos mucho a lo que son los ranchos, las comunidades muchas veces nos dicen, esta planta, cuando me pica un alacrán, yo me la tomo y pues ya no hay necesidad de ir al centro de salud, ¿no? O sea, realmente me detiene todo lo que es la intoxicación. Ha sido así como que, ay, pues, ¿qué tendrá esa planta? Y sí me gustaría estudiarla, pero pues ahora sí, como dicen, pues ya estoy metida en venenos y ya me he enfocado más bien con las moléculas de veneno, no me he metido con plantas. Tengo compañeros que estudian plantas dentro de la facultad, pero digamos que, bueno, más bien ellos que hagan ese trabajo. Okay. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de concentrarme nada más en dos. Primero, felicitarme por estar en esta plática. La vida me ha enseñado que nada es casualidad. Segundo, felicitar al país por tener un centro como este. La verdad estoy gratamente sorprendido del trabajo que ustedes están haciendo. Y con el riesgo de exhibir mi ignorancia, la primera pregunta ya la contestó sobre el veneno del alacrán azul. Hugo Chávez, Venezuela, fue a Cuba a aplicarse este veneno y ya le perdí la pista a los trabajos sobre el veneno del alacrán azul en Cuba. Quedó en pura fantasía los trabajos de los investigadores cubanos. Y la segunda pregunta o comentario es, tengo entendido que los alacranes venenosos tienen doble aguijón y estoy observando que aquí los alacranes ninguno tiene doble aguijón. Y brevemente un último comentario. En el hospital MD Anderson de Houston, donde también aquí el CUS tiene convenio, cuando uno ingresa a un paciente al hospital, firma una hoja de consentimiento informado de que todos los tejidos que son extraídos de un paciente están sujetos a investigación y a guardarse de por vida. Aquí Guadalajara o Jalisco va a abrir un hospital de cancerología. Valdría la pena que se acercaran
hicieran convenios para que este trabajo no quedara en investigación básica, sino que se aplicara a la clínica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Respondiendo un poco las preguntas en cuestión del alacrán escoazul, les decía, se utiliza en la medicina alternativa y sí, uno de los pocos trabajos con científicos que se ha realizado de este alacrán, sí se vio que tenían componentes de pues que no tienen afinidad a humanos, ¿no? Y que la función que pudiera presumiblemente tener, pues fuera de tipo inmunomodulador, más que algo más específico, más de un componente como tal que tuviera una diana específica para inducir una apoptosis, ¿no? Entonces, realmente no sé qué ha pasado. También yo estoy así como que hubo un boom muy fuerte de este tratamiento. Yo tuve amigas que se trataron con este tratamiento, pero realmente no sé qué ha pasado, ¿no? En la otra pregunta el doble aguijón, sí lo tienen, no se ve, pero sí lo tienen. En realidad no es un aguijón, es un diente que tiene de más, pero no tiene como tal una función. Sí, es como una característica morfológica de este tipo de especies, pero no es, mucha gente piensa, es que tiene doble aguijón y por los dos aguijones pues induce su veneno. No, en realidad es solamente uno, el otro es una característica morfológica. Pero sí, Centruroides es una especie que lo tiene. Sí. Bueno, eso viene porque una pregunta en línea que dice que si han investigado ese veneno azul, el veneno del alacrán azul, y bueno, yo creo que ya contaste la pregunta, ¿no? Porque que dice que ha escuchado rumores sobre su relación con el cáncer. Pero bueno, ya fue respondida esa pregunta. No sé si tenga alguien otra pregunta, la doctora Araceli. Hola. Quizás la cuestión del uso en cáncer, aporta mucho el trabajo porque ustedes ya fraccionaron, pero llama la atención que la fracción que tiene el efecto está en muy baja cantidad. De acuerdo a los piquitos, está muy... Ese es lo que nos cuesta trabajo. Exacto, es muy poquito. Entonces aquí llama la atención porque meter el veneno como tal, pues no, va muy poquita la cantidad, se tendría que fraccionar y meter realmente para que tenga la actividad. Y aquí me llama la atención una cosa, porque siempre cuando vemos este tipo de proyectos, estos resultados, Sí, le puedo comentar sobre eso. Bueno, para empezar, la recolecta nosotros tenemos un permiso de Semarnat, no podemos aventurarnos a tomar alacranes nomás por nomás, sino que tenemos un permiso. Y sí, ahí tenemos de hecho una cierta cantidad de alacranes que nos permiten tener. Estos los tenemos en el laboratorio. En el caso de lo que es el Heloderma, nosotros tenemos colaboración con un zoológico que está en Colima y de esa manera nosotros pues vamos a este zoológico y ahí nos permiten tomar el veneno. Sí, de hecho pues nos apoya, hay un biólogo especializado para manejar este tipo de animales, porque la verdad es que yo no me animo a manejarlos, igualmente las serpientes. Entonces ahí nos dan el veneno y bueno, pues ahí sí ya no ocupamos mayor trámite, ¿no? Ni tenemos que estar usando animales. Cuando hicimos el transcriptoma, sí nos prestaron un animal para poder hacer la biopsia. Por primera vez este médico es muy audaz en ese sentido, hizo la biopsia con bastante éxito, anestesió al animal para poder obtener la biopsia y bueno, pues fue algo muy, muy bueno que contar con ese apoyo, pues. ¿Alguien más que quiera? Bueno, entonces vamos a darle un reconocimiento. Claro. Háganlo con tiempo, por favor.
Yo quiero preguntar del Parkinson, pero que nada más rápido, doctora, qué buena ponencia, pero que alguna molécula, hablando de dianas, han visto o en la literatura, doctora Laura, alguna molécula o compuesto de la sustancia del veneno de alacrán va hacia algún receptor dopaminérgico, el D1, el D2, el D4, el D8, creo que ya hay hasta el D12, ¿o no? Mira, la realidad es que yo no soy experta en Parkinson. Si vieron, me costó trabajo hablarles de Parkinson. Lo hiciste muy bien. Y lo que sí sé es de que hay canales, o sea, una vez que sale la dopamina en vesiculada al área sináptica, una cantidad de esta dopamina se regresa. Y esto lo hace por acción de los canales que tiene en la parte presináptica, son canales de sodio. Entonces, en este caso, las toxinas lo que hacen precisamente es evitar que esa dopamina pues sea recapturada. Ajá, y entonces que más bien quede en el espacio sináptico. Entonces, realmente el mecanismo para mí es muy complejo, sobre todo les digo, no soy experta en esta área, no soy médico tampoco, entonces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero por eso es que, pues ahora sí que contamos con la colaboración de expertos en esta área para poder entender qué es lo que está pasando. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.